Después de un accidente, mi madre usó todo el dinero de emergencia para la recuperación de mi hermano, diciendo que él tenía más futuro, y a mí me dejó con secuelas permanentes. Años después, mi hermano volvió a tener un accidente y solo yo podía donar lo que le permitía caminar nuevamente. Mi madre me rogó, diciendo que él era la inversión de la familia. Le respondí, entonces asúmelo como empresaria porque hoy tu inversión quebró. Cuando uno crece en una casa donde hay favoritos, lo siente incluso antes de poder entenderlo. Yo no necesitaba que mi mamá lo dijera en voz alta para saber que mi hermano era su elegido, su proyecto de vida, su joyita moldeada para brillar ante los demás. Lo notaba en la forma en que lo miraba cada vez que salía al campo de béisbol, en cómo le preparaba su desayuno con una sonrisa cuando tenía partidos importantes, o en cómo se emocionaba contando a las vecinas sobre sus estadísticas como si fuera una especie de prodigio. Mientras tanto, yo era el que sabía callar, el que recogía los platos sin que se lo pidieran, el que pasaba desapercibido incluso cuando necesitaba algo tan básico como atención. No porque fuera un mártir ni nada parecido, sino porque aprendí que levantar la voz solo me traía miradas incómodas o respuestas tipo ya va, que en realidad querían decir no me importa. Mi hermano era 2 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, todo giraba en torno a su talento. Que si había que mudarse de ciudad para que entrenara en un mejor equipo, nos mudábamos. Que si había que dejar de comer fuera para ahorrar para su nuevo guante profesional, dejábamos de salir. Que si había que faltar a las vacaciones porque tenía torneos, entonces el verano se pasaba entre canchas polvorientas, autobuses escolares y meriendas frías. Nunca fue tema de discusión. Simplemente era así. Yo no era malo en la escuela, incluso era bastante bueno en matemáticas, pero eso nunca mereció el mismo entusiasmo. Mi mamá no sabía el nombre de mi profesor favorito, pero podía recitar de memoria el promedio de bateo de mi hermano durante los últimos 3 años. Y mi papá, que fue la única persona que alguna vez me miró como si valiera algo más allá de lo que podía hacer por otros, murió cuando yo tenía 14 años, dejando un hueco que mi madre nunca se molestó en llenar conmigo. Pero lo que pasó el día del accidente fue lo que terminó de confirmar que, para mi mamá, yo no era más que el daño colateral aceptable de su gran apuesta familiar. Teníamos 17 y 19 años respectivamente, y estábamos en esa etapa en la que él ya tenía una beca en puerta con una universidad estatal. Una de esas que tienen convenios con ligas profesionales y donde todos los papás sueñan que sus hijos terminen, porque podrían ser el próximo gran nombre en los titulares deportivos. Esa tarde llovía a cántaros, de esa lluvia que uno siente en los huesos, con truenos y ráfagas que sacudían los árboles del vecindario. Yo le dije que no era buena idea salir, que podríamos perdernos la práctica y que no pasaba nada, que seguro entenderían por el clima, pero él insistió, y mi mamá, que tenía un talento especial para excusar cada decisión estúpida que él tomaba, dijo que era importante que se presentara porque los cazatalentos no reparten segundas oportunidades. Así que me metieron en la camioneta como si no tuviera opción, como si solo fuera un pasajero más en la vida de mi hermano, uno que debía adaptarse al guión que otros ya habían escrito. Yo iba en el asiento trasero, mi hermano manejaba, porque según él tenía que practicar bajo presión, y mi mamá iba en el asiento del copiloto dándole indicaciones y palabras de aliento. No habían pasado ni 15 minutos cuando todo se descontroló. Un camión se atravesó en una intersección donde apenas se veía nada por la lluvia, y mi hermano, en lugar de frenar, intentó girar bruscamente para esquivarlo. La camioneta patinó sobre el asfalto mojado, giró sobre sí misma al menos 2 veces, y luego todo se volvió oscuridad, un golpe seco, metal crujiente. El sonido áspero del cinturón contra mi pecho y un dolor insoportable en la pierna. Sentí como mis dedos crujieron al quedar atrapados entre los asientos delanteros. El olor a gasolina mezclado con tierra mojada era tan fuerte que me provocaba arcadas, pero no podía moverme. Abrí los ojos y lo primero que vi fue a mi mamá desabrochándose el cinturón y lanzándose hacia el asiento del conductor, sacudiendo a mi hermano mientras gritaba desesperada, ¿estás bien, mi amor, puedes mover las piernas? Respóndeme, por favor. Él tosió, dijo que sí con voz temblorosa y ella rompió en llanto, abrazándolo como si hubiera regresado de la guerra. Yo,
En cambio, seguía ahí atrás, sangrando, con la pierna torcida en una posición que no parecía humana, con las manos temblando de dolor y los dedos colgando como si fueran de otro cuerpo. Pero ella no volteó a verme. Ni una puta vez. Los paramédicos llegaron al rato, y fueron ellos los que me sacaron. Uno de ellos me preguntó mi nombre y si podía sentir los pies. Apenas si pude asentir. Cuando nos llevaron al hospital, todo fue un puto caos. A mi hermano lo metieron primero, a pesar de que podía caminar con ayuda. A mí me dejaron en una camilla por horas. Me hicieron radiografías, me pusieron un yeso temporal y me dieron calmantes. Cuando por fin una doctora habló con mi mamá y le explicó que tenía múltiples fracturas, que probablemente necesitaría cirugía correctiva tanto en la pierna como en la mano para no quedar con secuelas. Ella simplemente dijo que ahorita no hay dinero para tanto. Y lo dijo con ese tono seco de quien ya tomó una decisión. Lo siguiente fue aún peor, usó todo el fondo de emergencia, el mismo que mi papá había dejado en una cuenta especial para cualquier urgencia médica, en la rehabilitación privada de mi hermano. Dijo que era lo lógico, que él tenía futuro, que no podía permitirse perder la oportunidad que había trabajado tanto por construir. Me mandaron a un centro comunitario donde la fisioterapia era una vez cada 3 semanas, si había espacio. A veces solo me hacían estiramientos básicos y me daban una hoja con ejercicios para hacer en casa. Mi pierna se soldó mal. La tibia quedó desviada. Caminar era una mierda. Mis dedos nunca volvieron a enderezarse. Aprendí a escribir con una posición rara, con los nudillos encorvados como garra. Cada vez que preguntaba si había posibilidad de cirugía más adelante, mi mamá contestaba lo mismo, eso es muy costoso, ya veremos después. Ese después nunca llegó. Y mientras yo aprendía a convivir con mi nuevo cuerpo, mi hermano era celebrado como un sobreviviente. Volvió al campo, recibió menciones honoríficas en su universidad, le hicieron una nota en el periódico local como ejemplo de superación. Cada vez que alguien me preguntaba si yo también había estado en ese accidente, mentía. Decía que no. Que me había lastimado en otra cosa. Porque ¿cómo explicas que tu propia madre te descartó como una carga prescindible para poder salvar el sueño de tu hermano? ¿Cómo cuentas que no se trata solo de dolor físico, sino del recordatorio constante de que nunca fuiste la prioridad? Esa fue la herida que nunca se cerró. Y que años después, cuando la vida volvió a jugar sucio, terminó dándome el arma perfecta para que todo lo que mi madre construyó con su inversión estrella se desmoronara por completo. Porque el universo, jodido como es, me puso en la posición exacta para elegir si salvaba al favorito, o si les enseñaba, por fin, lo que realmente cuesta haberme tirado a un lado. Actualización 1. Pasaron varios años desde aquel accidente y desde el momento exacto en que mi madre decidió, sin siquiera titubear, que valía más tener a su hijo estrella corriendo en el campo que a mí caminando sin dolor. Después de terminar la secundaria con una pierna que crujía cada vez que subía escaleras y unos dedos torcidos que hacían que cada tarea me tomara el doble de tiempo, trabajé en lo que pude. No hubo universidad para mí, ni becas, ni discursos de graduación. Lo más cercano a una celebración fue cuando mi jefe en el taller mecánico me dijo que tenía buen ojo para los detalles y me ofreció quedarme a tiempo completo. Y no porque me apasionaran los carros ni las entregas, sino porque pagar el alquiler compartido con un compañero de turno y tener seguro médico básico era mejor que depender de alguien que solo te ve útil cuando puede sacar provecho. Viví mi veintena con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por agotamiento. A esa edad uno todavía quiere pensar que en algún momento la familia va a despertar, que alguien va a decir, oye, nos pasamos contigo. Pero no. Nunca llegó ese momento. Mi mamá seguía hablando de mi hermano como si fuera un pequeño dios griego hecho carne y hueso. Cada vez que llamaba, que no era seguido, pero cuando lo hacía siempre era por algo relacionado con él, me soltaba cosas como ¿vas a venir al juego del sábado? Seguro le hace ilusión verte o trae la cámara buena que tú siempre sacas fotos lindas. Y yo iba, porque no sabía cómo dejar de ir. Estar ahí me revolvía el estómago, pero no hacerlo me hacía sentir todavía más invisible. Era un maldito bucle. En esas gradas llenas de familias gritando, mi madre siempre gritaba más fuerte.
Siempre con esa sonrisa falsa que me dirigía cuando me encontraba, ahí está mi otro campeón, como si no supiera que lo decía por pura obligación. Cuando mi hermano se graduó, lo celebraron con una fiesta enorme en casa de un tío, con una pancarta de felicitaciones al orgullo de la familia que me dieron ganas de romper. Yo llevé una botella barata y me senté en la esquina, observando cómo él iba de mesa en mesa recibiendo abrazos, palmaditas, promesas de contactos. Yo ya había pasado por 3 empleos distintos en ese momento, 2 despidos y una operación de emergencia por una hernia provocada, en parte, por años de cargar paquetes sin poder equilibrar bien el peso por culpa de mi maldita pierna. Nadie preguntó cómo estaba. Ni siquiera cuando cojeaba con fuerza y apenas podía subir las escaleras del porche. Solo recibí el clásico tú siempre tan callado que sueltan los familiares cuando no tienen nada más que decir, y que lo disfrazan como si fuera un cumplido. Hasta que todo se volteó. No porque algo mágico me pasara a mí, no porque por fin me reconocieran, sino porque mi hermano, el imbatible, el brillante, el que siempre caía parado, se estrelló. Y esta vez, literalmente. Un viernes por la noche, después de una reunión con excompañeros del equipo universitario, decidió subirse a su auto. Borracho, claro. Pero como siempre había sido el rey de los reflejos, creyó que podía manejar. La diferencia es que ahora ya no tenía 17 y una madre que lo sacara de todo. Se estampó contra un muro de contención en una carretera secundaria. Lo llevaron al hospital en ambulancia, y estuvo varias horas en cirugía. Al principio no sabíamos mucho. Yo me enteré no porque mi madre me llamara, sino porque una prima me escribió por mensaje diciendo oye, ¿supiste lo de tu hermano? Está jodido. Mi primer pensamiento fue de incredulidad. Luego un silencio que me apretó el pecho. Pero no por él. Por la anticipación de lo que se venía. Por saber que, de alguna manera, tarde o temprano, esa herida que creía haber dejado atrás iba a volver a abrirse. Y así fue. Mi madre apareció en mi lugar de trabajo 2 días después. No llamó, no preguntó si tenía tiempo. Simplemente entró con la cara demacrada, los ojos rojos y una carpeta bajo el brazo como si viniera a presentar un caso en la corte. Se acercó a mi escritorio improvisado entre cajas y pedidos, y sin saludar, soltó un necesitamos hablar de algo importante. Le indiqué que saliéramos al callejón detrás del taller, no porque quisiera privacidad, sino porque no soportaba verla frente a mis compañeros. Allí, de pie entre latas oxidadas y el zumbido de los compresores, me soltó la bomba, mi hermano tenía daño medular. Podía mover un poco las piernas, pero no caminar. Y la médula mostraba señales de degeneración que, según los doctores, se podían ralentizar o incluso revertir con un trasplante de células madre. Pero no cualquiera servía. Necesitaban un donante 100% compatible. Habían probado con otros familiares, pero los resultados eran bajos. Y entonces lo dijo, solo tú eres compatible. El médico dijo que eres casi perfecto. No supe qué decir. Me quedé mudo. Ella lo tomó como una señal de esperanza y añadió, como si fuera un argumento lógico, por favor, hijo. Esta es tu oportunidad de hacer algo realmente importante por él. No sé qué expresión puse, pero debió ser suficiente para que notara que no iba a ser tan fácil. Empezó a hablar más rápido, justificando, tratando de vestirme de héroe en su narrativa. Dijo cosas como tú sabes que él tiene tanto por delante o esto puede cambiarle la vida, puede volver a entrenar. Y después, sin ningún pudor, soltó, él es la inversión de la familia. Esa frase me golpeó más que cualquier accidente. Me dio un puto déjà vu. Me regresó al sofá de la sala, con la pierna enyesada chueca, viendo cómo ella salía del hospital con él para sus fisioterapias mientras yo me tragaba el dolor. Me vi otra vez en la fila del centro comunitario con la misma ropa de siempre, esperando a que me estiraran los músculos 15 minutos y me mandaran de vuelta a mi casa. Me vi en cada día donde tuve que aguantar burlas por cómo caminaba o por cómo mis manos parecían deformes cuando escribía. Le dije que no podía responder de inmediato, que necesitaba pensarlo. Ella frunció el ceño, como si no entendiera que había que pensar. Es tu hermano, dijo, como si esa palabra fuera un hechizo que lo justificara todo.
Asentí sin decir nada más, le abrí la puerta del callejón y volví a trabajar sin despedirme. Me temblaban las manos. No por miedo al procedimiento, sino por la rabia acumulada. Porque no era una decisión médica. Era una puta transacción. Querían volver a usarme como pieza de repuesto para el muñeco que se les rompió. Y aunque todavía no sabía qué iba a hacer, lo que sí tenía claro era que esta vez no iba a dejar que me empujaran como si fuera una maldita sobra. Esta vez iban a tener que escuchar lo que duele ser ignorado. Esta vez, si yo decía sí o no, iba a ser desde el control absoluto. Porque lo que ellos no sabían era que habían despertado en mí algo mucho más fuerte que el rencor, habían abierto la puerta a mi propia voz. Y por primera vez en mi vida, yo tenía la opción de decir que no y eso, para ellos, iba a ser imperdonable. Actualización 2. Pasaron apenas 3 días desde aquella conversación en el callejón del taller, y el silencio que intenté construir como una barrera entre ellos y yo se fue desmoronando a base de llamadas, mensajes y visitas no anunciadas que me encontraban cada vez más agotado. No me daban espacio ni para ordenar lo que sentía. El primero en escribir fue, obviamente, mi hermano. Un mensaje largo, lleno de palabras que sonaban falsas incluso sin escucharlas. Empezaba con un sé que no hemos sido tan cercanos como deberíamos, como si esa distancia no hubiera sido provocada precisamente por su actitud de mierda durante toda nuestra infancia. Luego hablaba de dejar atrás las cosas del pasado, de superar lo que pasó. Como si él hubiera sido un espectador y no uno de los protagonistas del desprecio sistemático que yo recibí mientras él era cargado en hombros por toda la familia. En ningún momento del mensaje mencionaba una disculpa. Ninguna. Solo expectativas. Solo ese tono de haz lo correcto que usaban todos cuando querían convencerme de que sacrificarme era una obligación moral. Cerraba con una frase que me hizo reír del asco: podría salvarme la vida, hermano. No sé si entiendes la magnitud de eso. ¿La magnitud? La magnitud era haber vivido cojeando 10 años por culpa de su estúpido manejo irresponsable, mientras él corría maratones y celebraba trofeos como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mi mamá fue más directa. Me llamó 7 veces seguidas. No contesté. Me dejó 4 mensajes de voz que aún conservo como recordatorio de hasta dónde es capaz de llegar. En uno lloraba. En otro gritaba. En otro usaba la culpa como si fuera un cuchillo, diciéndome que no sabía cómo podía dormir sabiendo que estaba dejando a mi hermano condenado a una vida sin piernas. Y en el último me dijo, textualmente, que si no lo hacía, ella me iba a borrar de la familia para siempre. Me quedé escuchando eso con el teléfono en la mano mientras afuera llovía, otra vez. Y no pude evitar pensar que era un puto déjà vu de todo lo que pasó en ese primer accidente, como si la vida se estuviera repitiendo, solo que ahora yo ya no era un adolescente confundido y vulnerable. Esta vez sabía perfectamente quién era esa mujer y de lo que era capaz. A partir de ese momento, empezaron a llegar los refuerzos. Primos, tías, incluso un viejo entrenador de mi hermano que ni siquiera recordaba mi nombre, me escribieron. Todos con la misma retórica asquerosa, que la sangre es más importante que los rencores, que la familia está por encima de todo, que si estaba en mis manos cambiar el destino de alguien, debía hacerlo sin dudar. Una prima, con la que apenas he cruzado palabras en 5 años, me mandó un texto diciendo que yo era el único que podía devolverle la esperanza a esta familia. Le respondí con un ¿y quién carajos me devolvió a mí lo que me quitaron? Y no volvió a escribirme. Pero otros sí lo hicieron. Otro primo me dijo que era egoísta y que entendía que estuviera dolido, pero que ya era hora de madurar y dejar las cosas atrás. Madurar. Como si aguantar todo este tiempo fuera señal de inmadurez y no de pura maldita resistencia. Me di cuenta entonces de que todos hablaban desde una ignorancia cómoda. Porque es muy fácil decir perdona y sigue adelante cuando nunca te tocó estar postrado en una camilla viendo cómo tu madre elegía a otro frente a ti, como si fueras un mueble estorbando en medio de una crisis. Empecé a tener paranoia. Pensé en la posibilidad de que intentaran forzarme de alguna forma. Así que busqué asesoría legal. No es que piense que me iban a secuestrar o algo sacado de una película, pero sí temía que fueran a intentar alguna forma de presión que involucrara difamarme o arruinarme laboralmente.
Fui a una oficina de asistencia legal en el centro, esas que atienden sin costos y cumplen ciertos criterios. Me atendió una mujer joven, con cara de estar harta de ver a gente que llega arrastrando años de abuso familiar. Le conté todo sin adornos. Ella fue muy clara: no hay ninguna ley en este país que te obligue a donar médula ósea, sin importar el parentesco. Todo procedimiento médico requiere consentimiento voluntario e informado. Me dijo que guardar los mensajes era buena idea y que, si la presión seguía subiendo, podía tramitar una orden de alejamiento. Me sentí un poco ridículo preguntando eso, pero ella me miró serio y me dijo: no es exagerado si te están acosando emocionalmente. Es violencia, aunque no te pongan una mano encima. Esa frase me revolvió algo en el estómago. Porque sí, era eso exactamente lo que estaba pasando: violencia emocional. Disfrazada de súplicas, de lamentos, de supuestas expectativas familiares. Todo para volver a hacer de mí lo mismo que fui por años, un repuesto. Esa noche me llegó un nuevo correo, esta vez de mi madre. Fue un documento PDF que contenía unos informes médicos del hospital, algunos textos médicos sobre el trasplante de médula y una nota escrita por ella donde decía que tengo fe en que harás lo correcto. Y que demostrarás que eres más que ese rencor que llevas cargando desde hace tanto tiempo. Me temblaron las manos. No de miedo. De rabia. Porque ese archivo no era una petición. Era un maldito intento de manipularme usando tecnicismos, números, argumentos médicos y un tono de superioridad moral que me hizo hervir por dentro. Decidí no responder. Cerré la laptop, fui al baño, me miré al espejo y me pregunté en voz alta si realmente estaba dispuesto a decir que no. Me observé los dedos torcidos, la pierna con cicatriz mal cerrada y los recuerdos encajados en la columna como estacas. Y ahí, en medio de ese silencio íntimo, supe que sí. Que esta vez no iba a ser el imbécil que se quedaba callado mientras los demás jugaban a salvar al héroe. Que si tenía que romper lo poco que quedaba del vínculo familiar para recuperar algo de dignidad, lo haría sin pestañear. Porque ya no era ese chico débil que no sabía cómo defenderse. Ahora era un hombre que había aprendido a vivir solo, que había tragado mierda durante años y seguía de pie. Y si para ellos eso no valía nada, entonces tampoco tenían derecho a esperar nada de mí. Lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera se imaginaban, es que todo ese tiempo en el que me habían invisibilizado, yo había aprendido a tomar decisiones sin necesitar su aprobación. Y esta decisión, la más jodida de todas, iba a ser mía. Solo mía. Actualización 3. Pasaron unas cuantas semanas desde la última vez que respondí algo, y la tensión no solo no se disipó, sino que mutó. La culpa y el chantaje ya no llegaban envueltos en súplicas o correos decorados con esperanzas falsas, ahora venían cargados de agresión pasiva, sarcasmos disfrazados de preocupación, y una actitud de víctima tan mal actuada que me daba asco. Como si de repente, el hecho de que yo tuviera una columna vertebral, algo que durante años parecía irrelevante para todos, fuera ahora un ataque directo, un acto de maldad. Mi madre dejó de llamarme tan seguido, pero lo compensó con indirectas por redes sociales. Publicaciones que claramente iban dirigidas a mí, de esas llenas de frases como los hijos buenos se conocen en la enfermedad o a veces la sangre falla donde el corazón debería mandar. No me etiquetaba, claro, pero sabía que lo hacía para que los demás vieran una historia construida a su antojo, la historia de la madre sufrida que tenía un hijo ingrato que se negaba a ayudar a su hermano discapacitado. Lo peor es que funcionaba. Gente comentaba cosas como Dios te bendiga por tu fortaleza o el karma se encargará de los que no valoran a su familia, y me hervía la sangre ver cómo manipulaba la narrativa para pintarse como una santa. Lo que mi madre no sabía, porque nunca se molestó en preguntarlo, es que yo no estaba de brazos cruzados. En silencio, había comenzado a reunir pruebas de todo, grabaciones de llamadas, capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto. Todo. No porque pensara demandar, ni porque quisiera armar un escándalo mediático, sino porque ya no confiaba en nadie de ese círculo. Me había quedado claro que si necesitaban hundirme públicamente para forzarme a donar, lo iban a intentar. Y yo no iba a pelear solo con palabras. Así que comencé a construir mi propio escudo.
En una de esas tardes en que la paranoia me carcomía más que el cansancio físico, imprimí el correo en el que mi madre me decía que mi hermano era la inversión de la familia. Lo plastifiqué y lo guardé en una carpeta azul con todas las demás pruebas. Esa frase, por sí sola, era todo el resumen de mi infancia y mi adolescencia. Esa frase era lo que me había definido durante años sin que yo supiera cómo ponerlo en palabras. Para ella, yo no era un hijo, era un fracaso financiero. Un número en rojo. Un sábado por la mañana, después de una semana entera sin contacto, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por inercia. Era una trabajadora social del hospital donde trataban a mi hermano. Me dijo que mi madre había solicitado una reunión de seguimiento para revisar las posibilidades del procedimiento y que querían contar conmigo. Le respondí que necesitaba más información antes de comprometerme a asistir. Ella fue amable, pero noté en su tono un dejo de incomodidad, como si ya estuviera al tanto de lo enredado del asunto. Me explicó que en situaciones como estas es común que haya tensiones familiares, y que la intención de la reunión no era presionarme, sino aclarar dudas. Dudé, pero al final acepté. Quería ver en persona cómo manejaban la situación. Quería saber si el sistema también se prestaba para estas manipulaciones. Llegué al hospital con la carpeta azul bajo el brazo. Había algo dentro de mí que ya no temblaba como antes. Ya no era ese niño que caminaba mal y escondía las manos por vergüenza. Ahora tenía cicatrices, sí, pero también una conciencia clara de mi valor. La reunión fue en una pequeña sala de conferencias. Estaba la trabajadora social, una doctora de rostro serio, y por supuesto, mi madre. Mi hermano no estaba presente. Agradecí eso. No porque quisiera evitarlo, al contrario, en ese momento deseaba verlo cara a cara, pero al menos su ausencia me permitió enfocarme. La doctora explicó los riesgos del procedimiento, me mostró algunas gráficas, estadísticas, todo con un tono respetuoso pero clínico. Hasta que mi madre no aguantó más y empezó a hablar encima de todos. Decía que lo importante no era tanto el porcentaje de éxito, sino la esperanza que podía darle a su hijo. Que mi hermano podía recuperarse casi por completo si yo colaboraba. En medio de eso, soltó una frase que me revolvió el estómago: lo único que necesitamos es que él se deje de niñerías y ponga a su familia primero. Fue ahí cuando abrí la carpeta azul. Saqué el correo impreso. Lo puse sobre la mesa sin decir nada. La trabajadora social lo leyó primero. Su expresión cambió. Luego se lo pasó a la doctora. Mi madre intentó hacer un comentario, pero la interrumpieron. Me preguntaron si había recibido más mensajes como ese. Les dije que sí. Que tenía audios, más correos, incluso capturas de familiares acosándome. Les dije que durante años fui tratado como un estorbo, y que ahora, cuando el favorito necesitaba de mí, mágicamente yo había vuelto a tener valor. La trabajadora social tomó nota. Dijo que debía incluirlo en el informe del caso. Que mi consentimiento debía ser completamente libre de coerción. Que ellos no estaban para obligar a nadie a donar su cuerpo. Mi madre intentó interrumpir, diciendo que eso era cosa del pasado, que yo estaba exagerando, que todo el mundo tiene una historia triste, y que estaba haciendo un escándalo innecesario. Yo la dejé hablar. La dejé exhibirse. Y al final, cuando ya todos estaban incómodos, dije: todo esto no es por salvarle la vida. Él no está muriendo. Es por devolverle la movilidad, para que vuelva a jugar, para que vuelva a ser el centro de su puto universo. ¿Y ustedes quieren que yo sacrifique algo que jamás me devolvieron para que él vuelva a ser el héroe? ¿No les parece irónico? Yo cojeo desde los 17 y nadie movió un dedo. Y ahora vienen a hablarme de justicia familiar. Nadie respondió. Salí de esa sala con una mezcla extraña de alivio y rabia. Me temblaban las piernas, no por miedo, sino por la tensión acumulada, y cuando llegué al estacionamiento me quedé 10 minutos dentro del auto, con el motor apagado, simplemente respirando. Por primera vez en años, había hablado. Había dicho todo. Y lo había dicho frente a extraños, sí, pero también frente a ella. Frente a la misma mujer que durante toda mi adolescencia me hizo sentir que solo existía por error.
Y esa sensación, aunque no sanaba nada, al menos me devolvía algo que pensé que había perdido para siempre, la certeza de que tenía derecho a decidir sobre mí. Y que si ella pensaba que podía controlarme como cuando yo tenía 14 y temblaba cada vez que alzaba la voz, estaba jodidamente equivocada. Actualización 4. Pasó casi un mes entero después de aquella reunión en el hospital antes de que volviera a tener contacto directo con alguno de ellos, y no porque la situación se hubiese calmado, sino porque mi silencio se convirtió en una especie de detonante que desató el siguiente nivel de manipulación. Mientras yo trataba de continuar con mi rutina, con mis turnos en el trabajo y mis sesiones de fisioterapia para lidiar con el dolor crónico que, aunque ya era parte de mí, no dejaba de recordarme lo que me arrebataron, ellos construían su propia versión de los hechos. Empezaron a decir por ahí que yo estaba desaparecido, que me negaba a hablar, que no les importaba mi decisión, pero que al menos diera la cara. Todo eso lo supe no porque me lo dijeran de frente, sino porque un día me llegó un mensaje de un viejo compañero de la secundaria. Con una captura de una publicación de Facebook donde mi madre escribía que los hijos verdaderos aparecen cuando más los necesitas, no cuando les conviene. Ni siquiera me mencionaba por nombre, pero cualquiera que conociera el contexto sabía a qué se refería. Debajo del post había comentarios de familiares, algunos conocidos del vecindario, incluso excompañeras suyas del trabajo, todas dándole la razón, todas pintando el mismo cuadro de madre abnegada y mártir. Una parte de mí pensó en responder, en defenderme, en escribir un post igual de largo aclarando punto por punto todo lo que habían hecho. Pero no lo hice. Porque en el fondo sabía que ese era su terreno. Ella dominaba el juego de las apariencias. Sabía usar las palabras como cuchillos disfrazados de caricias. Y yo, por más que tuviera la verdad, nunca iba a poder competir en ese escenario donde la simpatía y la manipulación valen más que los hechos. Así que me enfoqué en algo más concreto, prepararme para lo que sabía que iba a ser el siguiente paso. Una confrontación directa. No me tomó por sorpresa cuando, una tarde, me llegó un mensaje de texto, corto, sin adornos, sin emoción: ven a casa. Tenemos que hablar. Solo tú y yo. Era de mi madre. No la bloqueé. No le pregunté detalles. Solo respondí con un simple ok y marqué en el calendario el día y la hora, como si fuera una cita médica más. Porque para mí eso era, una intervención quirúrgica sin anestesia, una limpieza emocional donde sabía que iba a salir herido, pero también sabía que necesitaba hacerlo. Porque el dolor que uno no enfrenta, se enquista. Y yo ya tenía suficiente mierda acumulada para arrastrarla toda la vida si no la cortaba de raíz. Volver a esa casa fue como caminar dentro de un recuerdo que ya no encajaba conmigo. Todo estaba igual, al menos en apariencia. El mismo sofá desfondado, las mismas fotos en las paredes, el mismo olor a humedad mezclado con ambientador barato. Pero lo que más me golpeó fue ver que entre las decenas de fotos familiares, trofeos y diplomas enmarcados, no había una sola imagen mía después del accidente. Ni una. Como si mi adolescencia hubiese desaparecido en el mismo momento en que dejé de ser útil. Me senté en el comedor porque no quise pasar más allá. No toqué nada. No acepté el vaso de agua que me ofreció. Ella se sentó frente a mí con un cuaderno en las manos y una expresión que pretendía ser serena, pero que no lograba ocultar la desesperación. Empezó diciendo que lo que me iba a decir no era fácil para ella. Que no sabía cómo había llegado tan lejos la distancia entre nosotros. Que, tal vez, había cometido errores, pero que nunca dejó de quererme. Lo decía sin mirarme a los ojos. Luego soltó una frase que me taladró la cabeza: hice lo que tenía que hacer en su momento. Él tenía más futuro. Tú eres fuerte. Siempre lo fuiste. No me odies por haber tomado decisiones difíciles. La interrumpí ahí. Le pregunté si alguna vez pensó en cómo se siente ser el hijo al que su madre le dice, sin decirlo, que no valía la pena. Me dijo que eso no era lo que quería decir. Que estaba siendo duro. Que no entendía la presión que tenía encima. Y yo le contesté que lo entendía perfectamente, porque había vivido con esa presión en el pecho cada día desde los 17, solo que a mí nadie me había dado la oportunidad de decidir.
Que yo no tuve la opción de negarme a vivir con secuelas. Que a mí me tocó cargar con las consecuencias de su elección mientras mi hermano recibía todo lo que yo necesitaba para no terminar como terminé. Ella rompió en llanto. No el llanto histérico que usaba para manipular. Era uno silencioso, contenido, de esos que se sienten más como rabia que como tristeza. Dijo que no me iba a rogar. Que si no quería ayudar a mi hermano, era mi decisión. Que yo cargaría con eso. Que algún día lo lamentaría. Que Dios ve todo. Entonces me levanté. Me acerqué a la repisa donde estaban todos los trofeos. Tomé uno. Era de un campeonato estatal. El nombre de mi hermano estaba grabado en una plaquita dorada. Lo miré por un segundo y lo dejé caer al suelo. El ruido fue seco, hueco. Como un disparo en medio del silencio. Ella se quedó inmóvil. No dijo nada. Le dije, sin levantar la voz, que si para ella él era una inversión, entonces debía asumir también el riesgo de perderlo. Que esto no era un negocio. Que yo no era una cuenta de ahorros a la que podía volver cuando todo lo demás fallaba. Y que esa inversión, como cualquier otra mal administrada, había quebrado. Me acerqué a la puerta, pero antes de salir, le dejé la carpeta azul sobre la mesa. Le dije que ahí estaba todo. Que si intentaba difamarme otra vez, tenía los medios para defenderme. Y que, por primera vez en mi vida, no pensaba quedarme callado. Cerré la puerta y no miré atrás. Pero la escuché gritar. Escuché cómo golpeaba algo, cómo lloraba. No de tristeza. De furia. Porque se le estaba acabando el control. Porque por primera vez en mucho tiempo, no era ella la que tomaba las decisiones. Esa noche no dormí. No por culpa. No por duda. Sino por la adrenalina de haber enfrentado algo que me había perseguido durante años. La sombra de una madre que siempre vio en mí un error de cálculo. Esa noche entendí algo que había evitado por mucho tiempo, que el amor no es obligatorio. Que uno puede dejar de amar a quien lo lastima, y que eso no te hace un monstruo. Te hace libre. Y yo, por primera vez en mi puta vida, empezaba a sentir lo que era ser libre. Actualización final. Pasaron 3 meses completos desde aquella última conversación en la casa donde crecí, y aunque al principio esperaba que después de eso todo se calmara, lo cierto es que fue todo lo contrario. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero no porque extrañara sus voces, sino porque sabía que esa calma estaba llena de rabia contenida. De reproches acumulados que ya no podían vomitar sobre mí porque les había cerrado todas las puertas. Y fue precisamente ese límite, esa decisión de no retroceder ni un milímetro, lo que terminó de desestabilizarlo todo. Para ellos, sobre todo para mi madre, yo siempre había sido la pieza que no servía, pero que se podía arrastrar sin resistencia, un hijo que se aguantaba todo, que aceptaba el rol que le habían dado sin rechistar. Hasta que dejé de serlo. Y cuando dejé de ser útil, cuando dejé de tolerar, me convertí automáticamente en el enemigo, en la traición encarnada. Mi hermano siguió con su rehabilitación, pero los resultados no fueron lo que esperaban. Después del tratamiento alternativo, uno al que recurrieron cuando quedó completamente claro que yo no iba a donar nada, su estado no mejoró significativamente. Había algo de movilidad en las piernas, sí, pero los doctores dijeron que la conexión nerviosa estaba afectada y que el tiempo de recuperación sería lento, incierto y posiblemente incompleto. En otras palabras, no iba a volver a caminar con normalidad. No iba a correr. No iba a jugar. No iba a convertirse en el hombre que mi madre siempre había proyectado en su cabeza. Me enteré de eso por boca de una de mis primas, la única que nunca se metió en el asunto y que, de hecho, fue la única que en su momento me dijo que entendía si decidía no hacerlo. Ella me escribió un día y me contó que en casa de mi madre el ambiente estaba jodido, que había peleas constantes, que los gritos se escuchaban desde la calle. Que mi hermano, ahora atado a una silla de ruedas en más del 80% de su rutina diaria, estaba amargado, insultaba a todos, y que mi madre pasaba los días encerrada, llorando y culpando al universo por haberle fallado. Nunca dijo culpándose a sí misma. Eso nunca.
Ella jamás iba a aceptar que toda su vida la había apostado a una sola carta, y que al hacerlo, arrasó con todo lo demás, incluyendo a mí. A mí no me buscaron más. No me llamaron. No me escribieron. Me borraron del mapa como si no hubiera existido nunca. Como si esa fuera su forma de vengarse por haberles arrebatado lo único que siempre habían creído tener asegurado, el control sobre mí. Sin embargo, eso no impidió que el resto del mundo se enterara. Porque en algún momento, no sé cómo, uno de los correos de mi madre, sí, ese en el que decía que yo era una inversión fallida y que mi hermano era la única oportunidad de la familia, llegó a manos equivocadas. O correctas, según se vea. Lo que sí sé es que alguien lo filtró en un grupo familiar, y después de eso, se esparció como pólvora. Algunos se indignaron. Otros fingieron sorpresa. Muchos se callaron. Pero unos pocos, los más hipócritas, trataron de justificarla diciendo que una madre hace lo que puede. Yo no dije nada. No expliqué. No aclaré. No respondí. No tenía por qué. Porque a esa altura de la historia, cualquier persona con un poco de decencia podía ver lo que había pasado realmente, no fui yo quien falló. Fue ella. Fue toda una estructura podrida que durante años me sostuvo solo para tener a quien señalar si las cosas salían mal. Y como no pudieron usarme, entonces buscaron destruirme. Mientras tanto, mi vida, por primera vez en años, comenzó a estabilizarse. Conseguí un nuevo trabajo en una compañía de transporte y logística donde, irónicamente, mi experiencia en mecánica y entrega me sirvió bastante. Me dieron seguro médico decente y empecé un tratamiento para reducir el dolor crónico en la pierna. Fisioterapia 2 veces por semana. Medicación adecuada. Un plan. Por primera vez, un maldito plan que no giraba en torno a nadie más que a mí. El médico que me atendió me dijo que, con constancia, podía mejorar mi postura, reducir el desgaste articular, incluso recuperar algo de movilidad en los dedos con un poco de intervención y terapia prolongada. Y ahí estaba yo, a mis 30, empezando de cero con el cuerpo jodido de un anciano pero con la cabeza más clara que nunca. Sentado en una sala de espera rodeado de gente que también había sido ignorada por el sistema, por sus familias, por todos, entendí que la venganza que había ejecutado no fue gritarles, no fue publicarlos. No fue pelear ni maldecirles en su cara. Fue decir que no. Fue no darles lo que querían. Fue convertirme en la grieta que les arruinó el plan perfecto. Una tarde, después de una sesión especialmente difícil, salí del centro de rehabilitación y vi que tenía un nuevo mensaje en el buzón de voz. Era de mi hermano. Su voz sonaba extrañamente calmada, casi resignada. Dijo que no esperaba que le respondiera, que entendía mi decisión, pero que esperaba que algún día pudiera perdonar. No me pidió disculpas. No se responsabilizó por nada. Solo dejó caer esa última frase como si yo tuviera la obligación de sanar para que él pudiera dormir tranquilo. No respondí. No porque sintiera odio, el odio requiere energía, y ellos ya no me consumen, sino porque no quiero que confundan mi silencio con redención. No me interesa cerrar ciclos con abrazos falsos. No me interesa una reunión familiar donde todos pretendan que no pasó nada. Ellos hicieron su elección. Yo hice la mía. Hoy vivo en un pequeño apartamento que pago con mi trabajo. Mi nevera no está llena, pero tampoco está vacía. Me levanto con dolor, pero me levanto sabiendo que todo lo que tengo es mío. No lo debo a nadie. No lo arrastré con culpa. No lo negocié. No fue prestado. Es mi vida. Por primera vez. Y mientras mi madre sigue intentando reconstruir lo que queda de su inversión, mientras mi hermano lidia con su nueva realidad sin reflectores ni aplausos, yo camino. Cojeando, sí. Con una pierna que no está bien. Con dedos que no se enderezan. Pero camino. No por ellos. No para demostrar nada. Camino porque me lo gané. Porque después de años de cargar con las decisiones de otros, esta vez fui yo quien puso los límites. Y eso, en esta historia, vale más que cualquier maldita médula. Vale más que una beca, que una carrera, que todos los trofeos en la repisa.
Vale más porque fue mía. Porque fue real. Porque fue lo que me salvó de convertirme en el reflejo jodido de lo que ellos querían que fuera. Y mientras ellos reconstruyen los pedazos de su fracaso, yo sigo de pie. Cojeando, pero libre. Jodido, pero dueño de mí mismo. Y eso, les guste o no, nunca me lo van a poder quitar.